9:05 de la mañana, 8:05 en las Islas Canarias. Estamos en la tertulia de Buenos Días España, el gato de la mañana. Hoy con Julio Ariza, con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, abogado, con Josep María Francas y con el doctor Poveda. Yo también soy abogado. No lo digo porque me presentas solo como Julio Ariza. Eso de ser presidente, pero eso no es nada. Pero, soy abogado Julio, como don Javier. Tú eres más conocido en ejercicio para los oyentes de esta casa que el reloj de la Puerta del Sol. Está en ejercicio, como que no paras. Todavía hago flexiones con una mano en el suelo. Ahí va. Sí, así. Cuidado. Cuando quiera, ¿eh? Cuidado la espalda. Si me apuesta usted algo, se las hago aquí mismo. Cuidado la espalda. Sí, sí. No, o sea, yo le digo, o sea, que lo sepa. Bueno. Y estoy a punto de cumplir 30, ya no me acuerdo. 35. Y tenía la palabra don Javier Ortega, 35, que no le deja usted hablar. Y luego se me queja a mí. Javier Ortega, y me envían notas de Vox. Efectivamente, estábamos hablando del 11M, del magnífico programa, del especial sobre el 11M que dirigió nuestro querido compañero Javier Horcajo y que se emitió en esta casa el sábado y que ha roto las audiencias. Fue un y que supongo que subirá a YouTube. De audiencia verdaderamente impresionante. Sí. Yo quería comentar que hay los hemos puesto casi encima de la mesa, hay cuatro grandes mentiras de Estado que llevaron consigo consecuencias gravísimas, que se han ocultado por ese consenso del que vive este sistema, en el que se encuentran los grandes partidos y los grandes medios de comunicación, que fue la gran mentira del 23F, la gran mentira de los GAL, la gran mentira del 11M y la gran mentira del caso Faisán. Son 4 símbolos de cómo se ha estafado al pueblo español, de cómo se ha torcido la voluntad democrática del pueblo español y de cómo la podredumbre de las instituciones policiales, judiciales, los partidos y las instituciones de alto nivel del Estado se han visto involucradas en algo que en cualquier otro país evidentemente habría supuesto pues una conmoción y probablemente el derrocamiento y la sustitución de este sistema. Pero aquí parece que lo hemos tolerado todo. Nos han vendido versiones oficiales que se caen por los 4 pedazos. Hace un momento recordábamos que este sábado, bueno, pues han sido la memoria, el recuerdo a las víctimas del 11M, pero también la exigencia de algunos, como este medio de comunicación y como el partido Vox, de exigir que se quiere saber toda la verdad, que se quiere investigar, que queremos saber por qué se destruyeron todas y cada una de las pruebas, por qué se llevaron a las plantas de fundición para que no quedara ni el más mínimo resto de los hierros que podrían detectar el explosivo que se había utilizado, o por qué la famosa mochila esa que apareció, desapareció y corrió y que no hay encaje posible, por qué se cometió esa barbaridad de ocultar los informes, de no explicar esa falta en la custodia, en la cadena de custodia de las pruebas. Tantas y tantas cosas que de algo se ha escrito que nos hacen ver que ahí había algo más. Es decir, ahí había unos intereses políticos que nadie ha querido investigar y, por tanto, para que haya justicia algún día tendrán que saberse estas 4 cosas que he citado, ¿no? Lo que es el poder, que es capaz, siendo verdad todo lo que usted acaba de decir y siendo obvio, porque es obvio que estaban allí esos datos, que los trenes fueron destruidos, que la mochila no estaba, que la Kangoo no estaba, que la no sé qué no estaba, que las rumanas no habían ido, que el Guardia Civil, que hoy mismo hay un medio que publica que el Guardia Civil que se tropezó con el Jamal Zugán dice que no era el Jamal Zugán y que las rumanas tal. O sea, siendo verdad todo eso, no ha pasado nada. No se mueve ni una hoja. Es decir, hay un consenso entre los grandes partidos, entre los grandes medios, entre los grandes líderes de opinión en no tocar eso. Es decir, ¿qué pasa cuando me dicen, no, es que tenemos el problema de Cataluña, el problema del... Claro, vamos a tener todos los problemas posibles. Cuando un Estado se corrompe de esa manera, le pasa de todo, porque está muy débil. Cuando se corrompe de la manera que el Ministerio del Interior ha grabado no sé qué, ha perseguido a sus adversarios con dinero público de fondos reservados, cuando los policías se reúnen. El otro día publicaba el Diario Público una cinta en la que reconocían que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional, el comisario Villarejo, Mauricio Casals y no sé quién más se reunían una vez al mes a comer. Dices, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y no pasa nada? ¿Y no pasa nada? O sea, se reunían a comer
O sea, esa gente que desea nuestra muerte, que son nuestros adversarios, tal, ¿se reúnen a comer? Con todo el poder que pueden reunir cada uno por su vía. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero dónde estamos viviendo? Claro, ríete de la cacería famosa. Claro. En Despeñaperros. Imagínate. Eso ya no hace falta ni ir de caza. Ya lo ¿Pero puedes qué hacer pasa en la Madrid. Audiencia Nacional? No, pero un dato que coincide y converge lógicamente con esto. A mí, que me gusta ver las cosas con un poco de perspectiva, un poquito, no mucha. Está bien, podía ser mi hermana pequeña, Elena Rubio. Sí, Es decir, que Podría no ser es, incluso no es, tu hija. no es- Tu hermano pequeño podría ser a Lucia Rubio y yo. no es casualidad. Somos del Julio, somos del 57. Otro farol. No lo Como de olvides, las Julio. flexiones ¿Qué con mes un eres brazo. tú, Majo? Somos del 57. ¿De qué mes eres tú? Yo de diciembre. Qué buena leche. Bueno, Amigo, entonces, te ha pillado. Me pilló por 2 meses. me deciros cago en la que madre. para mí no es casualidad que el actual presidente de España, que se llama Rajoy, fuera ministro del Interior. Importantes presidentes de gobiernos, como puede ser Putin, antes eran ministros del Interior. Podemos hacer una larga lista de gente que ha Sarkozy, llegado en su momento. al gobierno, como Sarkozy, que era ministro del Interior. Entonces resulta que a lo mejor durante muchos años el poder lo tenía la Iglesia, luego los reyes, pero ahora lo tiene Interior. Entonces los de Interior saben lo que pasa en el Interior y saben lo que pasa con los fondos reservados de Interior. Y por eso hay que ser, ellos son siempre sensibles al dinero y a los muertos. Lo que pasa es que a veces tapan los muertos con dinero, pero como el dinero se estira hasta que en un momento dado no hay más, o un juez mira unas cuentas, o alguien de un banco pasa las cuentas a un juez, que de todo hemos visto. Y entonces yo comparto plenamente el análisis de Javier de que tanto el 23MF como el GAL, como el 11M, como el Feisán son 4 agujeros negros que se van a comer todo hasta que aparezca lo que tiene que ser. Sí, porque pero es que no se puede construir sobre mentira. Yo a Javier le añadiría uno, que es la dimisión de Suárez. Una previa dimisión de Suárez y seguramente alguno que nos Ya, dejamos pero eso tiene que ha que sido ver- más importante que esto, pero que no bueno, hemos visto. Pero eso tiene que ver con el 23F. En ¿sabes? cualquier Por caso, eso que abre y la en puerta a el muchas caso que nos cosas. ocupa, que es el 11M, pues, y volviendo al reportaje, al especial informativo de esta casa de Intereconomía Televisión el pasado sábado, conducido y dirigido por Javier Horcajo, quedaron cosas muy claras para aquel que quiera saber la verdad, cosas que en esta casa hemos venido diciendo a lo largo de años. Y ha tenido que venir un francés, a explicar lo que nosotros llevamos explicando en esta casa desde hace 13 años, exactamente, porque era el 13º aniversario del atentado, iba a decir del golpe, del 11M. Bueno. Vamos a ver, se rompe la cadena de custodia de las pruebas. Se lavan con acetona los últimos restos, que quedan en los almacenes de Renfe, en el extrarradio de Madrid. Se siembran pruebas falsas. Pruebas falsas que no están en unos vídeos y están en Se otras, acelera ¿no? un proceso en esos 3 días terribles, del 11 al 14 de marzo, un proceso de presión de la izquierda en la calle espantoso. El Partido Popular pierde el control del Ministerio de Interior, que pasa a manos oficiosamente en aquellos 3 días terribles de Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el que se erige oficiosamente en el ministro del Interior ante el aturdimiento absoluto y la falta de información, alcalde de porque Valladolid. desde las cloacas del Ministerio del Interior le hurtan, le roban información a Ángela Cebes, que le están suministrando a Rubalcaba y asimismo a la SER, que es de donde se organiza toda la campaña mediática terrible de dispersión, de diversión y de despiste de la ciudadanía española. Se anima a través de los partidos de izquierdas y de los medios de comunicación, como apuntaba Julio Ariza, progresistas, se anima a la gente a salir a la calle, a asaltar literalmente la sede del Partido Popular, y a un pueblo en estado de shock, con 198 muertos y casi 2.000 heridos, mutilados y con toda clase de lesiones. A ese pueblo se le lleva 72 horas después a las urnas. Algo que en cualquier democracia civilizada el Consejo de Estado de ese país hubiera decretado un aplazamiento, como es lógico, de las elecciones. La sentencia es una sentencia de consenso que da satisfacción tanto al PP como al PSOE. Ojo,
y a los partidos separatistas. El debate inicial entre el PP y el PSOE ha sido, no ha sido ETA, ETA ha estado implicada, no ha estado implicada. La sentencia lo ventila salomónicamente, diciendo por un lado que el atentado no tiene una implicación directa, una razón de ser, un detonante islamista. Por otro lado se dice que ETA no ha participado, con lo cual se exonera al separatismo fundamentalmente vasco, pero también el catalán, al separatismo vasco, porque si se llega a demostrar la participación, siquiera sea como mero colaborador de ETA, el separatismo en su conjunto hubiera desaparecido de España, porque una mochila de 198 muertos, ojo, de una atacada, hubiera desaparecido, como estuvo a punto de hacerlo tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. En esas horas posteriores, inmediatamente posteriores al asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando vascos y navarros fundamentalmente se echan a la calle y empiezan a llegar españoles de todas las regiones de España al País Vasco para apoyar a los vascos y a los navarros que se echan a la calle por primera vez contra ETA, los ertzainas quitándose los embozos, yendo a las sedes de Herri Batasuna y del PNV, y aquel movimiento se embrida. Totalmente. Porque hubiera supuesto la desaparición con el PNV yendo del nacionalismo vasco. Esto hubiera sido una sentencia de consenso, en la que expresamente se renuncia a encontrar al autor intelectual de los atentados. Y ahí es donde está la clave. En la renuncia expresa en la sentencia a buscar al autor intelectual, y se condena pues a una colección de magrebíes avecindados en Lavapiés, que vivían del trapicheo de móviles, del pequeño menudeo del hachís. No, pero se da cuenta, Eduardo, que es que si todo eso es verdad, pero es que la sociedad española no es sensible a eso, es decir, es que no se moviliza por eso. Eduardo, es que estamos ante una sociedad que está verdaderamente anestesiada. Claro, es una sociedad que pasa 4 horas diarias de media delante de la televisión. Entonces yo le hago a usted el reto de que pase 4 horas de media diaria viendo las televisiones que hay en España, las que tienen las máximas audiencias. Míreselas y verá usted qué puede quedar dentro del cerebro de personas que están 4 horas viendo eso. ¿Qué puede haber dentro de ese cerebro? Es decir, es que realmente quedan completamente machacados, con su capacidad de discernimiento desfigurada, su capacidad de reflexión anulada, su capacidad de crítica, en el sentido cierto de la palabra crítica, imposibilitada. Absolutamente. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de una sociedad cuyos individuos no son capaces de reaccionar, han perdido la sensibilidad. Han perdido la sensibilidad. En una sociedad sana, Julio, ante una cosa como esta, la gente se levantaría y diría, quiero conocer la verdad. La gente se levanta solo ante estímulos muy cercanos y, desde luego, siempre movilizado por el que tiene el poder. Con Miguel Ángel Blanco hubo la mayor manifestación que ha habido en este país. Pero en ese momento estaban a punto de pegarle un tiro en la cabeza a un chavalito de 20 y tantos años de forma completamente injusta y completamente bestial. Pero pedirle a una sociedad como esta que se movilice por algo que ocurrió hace no sé cuántos años, del que además le importa un bledo, porque lo que le importa es poder irse de vacaciones ahora en Semana Santa, poder tal... Es que estamos en eso. Y luego hay otro factor... En esto mismo, Julio, que estás diciendo, que es el tema mantra desde los medios de comunicación. Los mantras son frases hechas muy simples que de pronto anestesian a la sociedad. A mí me llamó mucho la atención un mantra que es uno de mis favoritos, que se llamaba prima de riesgo. Entonces empezamos con la prima de riesgo, que es un tema importante, ¿no? Pero todo el país estaba como agarrotado con la prima de riesgo. Luego empezó crisis griega, y ahora estamos con Trump. Pero coño, déjale a Trump, déjale a Obama, vamos a trabajar aquí, ¿no? O sea, piensa lo que está pasando aquí, o sea, cosas del ayuntamiento, cosas de la comunidad, cosas del gobierno, ¿no? Pero de pronto hay mantras y los medios de comunicación crean a veces mantras, tanto es así
que yo lo que creo que está pasando en la sociedad es que está habiendo una sociedad de medios de comunicación, que es la sociedad, la opinión publicada, y luego una opinión pública. Y esto se está rompiendo gracias a... Y hay canales como puede ser este... Que se ha roto completamente. Completamente. Sí, usted puede contarme lo que quiera, pero deje ya de decir, en Estados Unidos hay una sociedad mucho más viva. Claro que sí, muchísimo. Pero se ha roto allí. Claro. A ver cuándo se rompe pero aquí. se ha roto mira allí, en Holanda, se ha roto Mira en en Holanda. Holanda. Por ejemplo, tú El tema del Brexit en Inglaterra es una clara rotura. O sea, los medios de comunicación estaban diciendo esto. Inglaterra también. Entonces, a lo mejor la realidad va por otro lado, y a lo mejor pues al gobierno actual le vuelve a estallar la realidad. Bueno, hombre, la realidad es que nos venden que el Brexit es una cosa terrible que ha ocurrido ahora en Gran Bretaña, porque de repente tal... Pero si Francia votó que no a la Constitución Europea, ¿De qué estamos hace 9 hablando? años u 8, votó que no a la Que no, Constitución que no, que Europea. no. La France Directamente. vote oui, decía Zapatero. Que la France vote no. Y votó que no. Y se tuvieron que ir al Tratado de Niza, porque Francia entera votó que no a la Constitución Europea. Eso no fue un Brexit, pero podía haber sido un Brexit. Bueno, supongo que no fue un Brexit porque se saltaron la legalidad. Se saltaron como siempre, porque hacen lo que quieren hacer y se pasan por montera la democracia cuando les conviene, en temas que son opinables, porque si se hace una Europa así o una Europa asá, es opinable. Mira qué lección acaba de dar Polonia con lo de Tusk. Claro, claro. O sea, Han vamos a dicho, ver. hasta aquí hemos llegado, o sea, Hemos no. llegado. Este señor no, y es polaco. Ya. Bueno, pues el pueblo polaco, el gobierno polaco, ha dicho que ese señor no No. puede presidir. No es no. No. No es no. ¿Pero quién preside? ¿Quién preside? ¿Quién preside qué? El Tusk. Tusk. Vale. Sí. Sí, sí. O sea, el poder polaco ha dicho que no. No, sí, Pero sí, es que todo bueno, es pero ahí- mentira, pero- y todo es claro. una trampa, y si todo no- es una farsa. Oye, ¿qué ha pasado en Colombia? Si no tengo ninguna ¿Qué ha duda. pasado en Colombia? El pueblo entero le dice al señor Santos que no. Oiga, mire, que no, que ese tratado que ha firmado usted con estos chicos de la camisa blanca en La Habana, con los tíos más sanguinarios, más Terribles. capullos, más dictadores, tal, se va usted a firmar un tratado de paz aquí en Colombia. Me lo viene usted a vender con los Castro. Pero usted, vamos a ver, pero ¿usted cree que somos todos tontos o qué pasa? Un tratado de paz con los Castro será siempre un tratado de guerra. De guerra. Claro. Y va el pueblo colombiano y le dice que no. ¿Qué han hecho? Cambia una coma y dice Se que sí. lo han pasado por el Claro, forro. claro. Yo creo Se lo han pasado por el forro. Sí, pero eso... No, sí, estoy de acuerdo, pero fíjate que antes has dicho... Todos aquí calladitos. Aquí nadie dice, oiga, qué antidemocrático. Imagínense que eso lo hace al revés. Sí, claro, pero has hablado de la anestesia. Yo estoy de acuerdo en que está la anestesia, pero es que también hace falta que haya alguien que despierte a la gente. Porque tú has dicho, a ver qué españolito viendo 4 horas de televisión no acaba como una cabra. Bueno, pues no es que acabe como una cabra, es que acaba con lo que sale en la calle. O sea, si uno ve la televisión, sobre todo las que se ven, por la tarde, por la mañana, pues acabas opinando lo que opina en la calle, que el autobús de Aztoir son una panda de genízaros que hay que echar al mar, que no, por ejemplo que los periodistas que se han quejado a la Asociación de la Prensa son raritos porque no han querido decir quiénes eran. O sea, se matiza todo y te lo cargas. Pero también en simultáneo dices, el sábado por la noche emitimos un programa del 11M y batimos el récord de audiencia. Sí. Lo cual quiere decir que la gente no está tranquila con lo que tiene, porque sabe que no es verdad. Lo que pasa es que, claro, no va a salir el señor del quinto de la calle Zurbano 83 a batir el cobre por la calle si está solo. Yo creo que Josep María ha dicho una palabra... Hay que seguir, Una palabra claro. clave. La palabra clave es despertar. Y este medio de comunicación es un auténtico despertador de conciencias dentro de la sociedad española. Y nosotros, modestamente, en la política, desde Vox, intentamos ser también los despertadores de este sueño aletargado, que como el sueño del que se va quedando congelado en el hielo, termina siendo mortal. Hemos citado algunos de los gravísimos ejemplos que han sido verdaderamente el sueño, la mentira y la tergiversación de la sociedad española basado en esa gigantesca corrupción. Pero hay que tener esperanza y nosotros tenemos que trasladar ese mensaje de esperanza, de que no todos los españoles estamos dormidos, de que algunos estamos levantando la voz y dando un golpe en la mesa y diciendo despierten, despierten porque esto es mentira. Media Europa se está despertando, media América se ha despertado ya. Como muy bien se citaba, casos como el de Colombia o el del Brexit han puesto en relevancia que hay una mentira oficial y luego hay una realidad que va por otro lado. Y yo quiero, dentro de esa esperanza, aportar nuestra pequeña
esta mañana nuestra pequeña gota de optimismo. Nosotros tuvimos que sufrir, como muchos espectadores recordarán, el único secuestro de propaganda electoral que se ha hecho en toda la democracia. Este pequeño partido que tiene a bien no recibir un solo duro del bolsillo de los españoles porque no recibe un solo duro de subvenciones, que tiene a bien no querer y promover en solitario que se acaben las subvenciones a partidos políticos, tuvo que ver como toda su propaganda electoral era secuestrada por orden de Carlos Granado. Y lo digo con todas las letras, Carlos Granado, exfiscal general del Estado, nombrado por el Partido Socialista y en ese momento presidente de la Junta Electoral Central, ordenó, junto con el presidente de Correos, secuestrar toda nuestra propaganda. Pues bien, nos acaba de notificar el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, una sentencia en la que declara que Vox sufrió una vulneración de derechos fundamentales, en concreto del artículo 23 de la Constitución, que consagra el derecho de la participación política en condiciones de igualdad. De los 6 magistrados, 5 han mantenido ese veredicto, solo ha habido un voto discrepante y esa sala, en su inmensa mayoría, ha declarado que esa vulneración de derechos fundamentales se había producido por haber cometido, lo digo entre comillas y con ironía para que se me entienda, el gravísimo delito de que su propaganda, la propaganda de Vox, iba en un sobre con la enseña nacional sin ningún símbolo de partido político, cumpliendo a rajatabla la ley de banderas y la ley orgánica del régimen general electoral. Y de manera arbitraria se nos secuestró sin aviso previo esa propaganda que logramos en una medida urgente, cautelarísima, inaudita parte, que no se había producido nunca en democracia, y milagrosa, que en las últimas 24 horas se repartiese. Pero hoy, más de un año después, el Tribunal Supremo, entrando en el fondo, marca una sentencia que creemos que será importante, porque dice básicamente utilizar la enseña nacional, como por cierto nos dice el Tribunal Supremo, han acreditado los recurrentes perfectamente, que se venía utilizando por otros partidos, por el Partido Socialista, por el Partido Popular, y encima incumpliendo la ley, es decir, ellos utilizaban la bandera, enseña, ¿no?, poniéndole los logotipos encima. No solo es legítima, sino que se puede volver a hacer. Por tanto, que sepan que dentro de nuestras posibilidades seguiremos enviando sobres con la bandera de España para hacer normal, y no uso partidista, hacer normal lo que debería ser normal, que es esa bandera que nos representa a todos. Es un derecho. Don Javier, felicidades, porque es una victoria jurídica. Lástima que no tenga efectos prácticos, porque la verdad es que lo tiene de cara al futuro. Sí, pero lo han trabajado ustedes extremadamente bien, y que el Tribunal Supremo le reconozca a Vox que se han vulnerado derechos Artículo fundamentales. 23 de la Constitución. Que la vulneración de derechos fundamentales no tenga consecuencias para quienes los vulneraron. También me parece muy grave, la verdad. Bueno, nosotros la verdad es que vamos a continuar unas acciones que ejercitamos en su día, hoy con este respaldo, que es una acción por delito electoral, porque entendemos que había dolo o intencionalidad tanto del presidente de la Junta como del presidente de Correos, así que vamos a continuar en esa línea. Correcto.